Shalom, mi nombre es Yohebe, soy judía conversa, judía ortodoxa, acá viviendo en Cuba, Santiago de Cuba, específicamente la provincia del oriente cubano, una provincia calurosa. Bueno, me preguntas cómo fue que llegué a conocer sobre el judaísmo, ¿no? Quisiera partir diciéndote que yo nací en una familia cristiana en la que mis abuelos eran pastores. De hecho, mi abuelo fue presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental. O sea que vengo de una familia tradicional y conocida dentro del mundo evangélico. Mis padres aún son líderes y maestros. Y entonces nací ahí en medio de la fe. Gracias al Creador me ayudó en su momento. La fe siempre es buena. La fe siempre es buena. Ya estando en la universidad es cuando estoy ya éramos novios, mi esposo y yo éramos novios cuando yo estaba en la universidad, y él estaba en un grupo apostólico en ese momento, en el cual ellos tenían roce y tenían cierto acercamiento a lo que acá se conoce como raíces hebreas, que son evangélicos que empiezan a usar términos hebraicos, ¿no? Y un poquito se acercan, digamos, empatizan más con Israel, vamos a decir así. Estando en este grupo apostólicos, veo un documental que se llama Falsas Doctrinas de la Trinidad, una cosa así, algo así, no recuerdo bien el nombre. Y esto, sumándole a que este apóstol tenía relación con el líder mesiánico de ese momento, nosotros tuvimos un poquito más de acceso a lo que era la Torá. Y esto nos causa curiosidad, porque con el roce con este amigo mesiánico, que él nos explica algunos detalles, nos da otras informaciones, pues nuestra curiosidad se despierta y comenzamos entonces una búsqueda de qué era la Torá y qué era el judaísmo. Ciertamente sí hubo algo que me movió a hacer conversión. Por ejemplo, cuando tú eres cristiano, ¿no? O sea, aceptar a su Mesías ya te hace parte de ese pueblo. O sea, tú te sientes parte de ese pueblo. Ya si tú dices yo soy, yo soy. Pero en los estudios que fuimos haciendo en esa primera etapa, nos dimos cuenta de que para el pueblo de Israel hay un orden y hay una legalidad. No, aunque tú sepas que eres judío o aunque tú te sientas parte del pueblo de Israel, hay un proceso que es el que te hace ser parte de Israel. Y entonces hay que añadirle, en el caso de Cuba, o por lo menos el caso que nosotros vivimos, vaya, no voy a generalizar, pero sí es la gran mayoría de lo que ocurre, aunque tú sepas que eres judío. Por ejemplo, conozco una familia que sabe que es judía, sabe que su abuela, su mamá, sí, para atrás, ellos saben que son judíos, pero no tienen cómo probar, no tienen una evidencia. Fue también el caso de mi esposo, que sabía que era judío, pero no tenía cómo probarlo en evidencia, es una petuba o un documento de entrada al país, algo así, no tenía. Por lo tanto, cuando nos vemos en esta situación de ya decidir, vamos a tomar el camino de la Torá, vamos a tomar el camino del judaísmo, yo quiero ser judía, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una conversión. Que eso ameritaba que fuera un milagro del cielo, porque en Cuba hasta ese momento no había ocurrido una conversión, mucho menos ortodoxa. Entonces realmente era apelar a que Hashem viera nuestro deseo propiciar una conversión. Quiero añadir también que a pesar de que un poquito entendíamos que había que hacer conversión, no estábamos del todo convencidos. Realmente es un paso, una decisión que tú tienes que tener conciencia de por qué lo estás dando. Porque eso espiritualmente lleva responsabilidad. Gracias a Hashem pudimos en ese proceso de búsqueda integrarnos un poco al primer grupo que ya estaba estudiando con el Rav Natan Ayin. Estaban estudiando justamente para conversión y en estos estudios
ya fue cuando decidimos del todo hacer conversión, ya que ahí te abundaba, te explicaba y ya veíamos un orden, ¿ves? Se veía algo diferente a lo que hasta aquí habíamos vivido. Por lo tanto, es en ese momento en que ya nos integramos un poquito en esta comunidad, en este grupo pequeño, no voy a decir, bueno, se le puede decir comunidad, pero era un grupo pequeño de familias en la que ya es decir, la relación con ellos, el estudiar, el ver cómo eran las fiestas, ya eso, nuestra alma se alegró en eso. Por lo tanto dijimos, es este el camino, hay que hacer conversión. Pasa un año y ellos dicen, oigan, vamos a reunir a todas las familias que quieran una posible conversión. O sea, todavía no había nada seguro. Vamos a estar todos unidos. Entonces, ya fue ahora integrarse, es decir, estábamos estudiando con el rabino de Schneider, pero ahora era integrarnos a una comunidad donde ya habían unos judíos ortodoxos con su forma y otras familias que venían entonces de grupos mesiánicos o que venían de los cristianos, y entonces ahora era volverse a formar ahora a todos nosotros, ¿no? Volvernos a formar en este medio. Llega Hanukkah del segundo año de estar en este proceso y nos informan, oiga, ha ocurrido un milagro, en enero hay que subir a La Habana. Dijimos, ¿cómo que subir a La Habana? Sí, va a haber una conversión. Y nosotros, pero ¿cómo? No tenemos dinero para subir a La Habana ni pagar el camión. Dice, no te preocupes, eso se va a pagar, no sé qué. Al final hubo un desajuste que hubo que pagarse el viaje. Entonces decimos, bueno, ¿y a dónde pedimos el dinero? Porque no tenemos ahora mismo el dinero. Llamamos al RAF, el RAF hizo una donación, Baruch Hashem, bendito sea, pero que la donación se quedó en La Habana, nunca pudo bajar de La Habana para Santiago. Entonces conversamos ya estando esperando el camión camión, no sé si saben, es algo que es solo de Cuba, que sube, que es el que hace los viajes. Y entonces éramos 60 personas, familias, ¿no? Principalmente 60 personas y con niños un poco más, que íbamos a ir que estábamos esperando un camión para subir a La Habana para hacer conversión. Pero el camión que se pudo conseguir era para una capacidad de 30 personas. Entonces fuimos como sardinas enlatadas hasta La Habana, 14 horas de viaje. Al final un hermano fue el que nos puso el dinero y luego les reintegramos en La Habana el dinero, ¿no? Se pudo. Pero todo ese viaje, los hombres todos fueron parados. Las mujeres cargamos a todos los niños, porque eran niños pesaditos, no creas. Cargamos a los niños, llegamos a La Habana. Entonces imagínense la emoción, ya prepárense, cambiarse de ropa, prepararse para coger otro carro, para entonces llegar a donde estaba la playa, donde hicimos la tevilá. Luego el momento de la jupá, nosotros fuimos el primer matrimonio en casarse, hermoso, todas las bendiciones, todo eso fue hermoso, realmente hermoso. El proceso más difícil vivido fue cuando el Creador dijo, bueno, ahora te voy a enseñar lo que es la verdadera emuná. Acá se vivía mucho, se vive, ¿no? El Gansu le toba, porque tenemos muchas situaciones en Cuba. Realmente tenemos muchas situaciones en Cuba. Entonces uno siempre estaba, Gansu le toba. Pero cuando el Creador dijo, ven que te voy a enseñar lo que es Gansu le toba, fue complicado, real. Cuento. Hacemos la conversión 10 de Tebet del 5780. Venimos de La Habana para Santiago. 4 meses después de hacer conversión, ¡boom! Diagnosticada con cáncer linfoma de Hodgkin. Imagínense, yo digo, ¿cómo? Si yo toda mi vida he sido buena, toda mi vida he estado en el mundo religioso, ahora estoy en la Torá, yo no he sido una gran pecadora.
¿qué pasó ahora? ¿Por qué? Comenzó una crisis de identidad horrible, una depresión de un mes completo, literalmente, un mes completo en el que yo no me levanté de la cama a nada. Ya estaban mis 2 hijas nacidas, pequeñas. La mayor tenía 4 años, 5 quizás, la menor tenía 2 o 3. Andan por ahí. Comienza ese momento de crisis y decir, bueno, he decidido hacer conversión, ya tengo la conversión, ya soy judía, estoy en la Torá, ¿qué pasó, Hashem? Yo estoy en la verdad, ¿en qué te defraudé? No tenía que haber hecho conversión, no era lo que tú habías destinado para mí. Mi esposo, imagínense, tampoco sabía qué hacer, él hacía tejilín, él rezaba, él estaba ahí pendiente, pero no veíamos en ese momento de oscuridad, por lo menos yo no sabía qué hacer. Yo sí no sabía qué hacer. Pero hice como Job, le pedí la muerte. Y ese, mátame, porque si ya tú me tienes en este estado. A ver, llegué a un estado bien feo en cuestiones de nada. En cuestiones de nada me deterioró, esa enfermedad me deterioró horriblemente. Y todo el mundo estaba asustado. Venían hermanas de la comunidad a visitarme. Mi mamá, por favor, no paraba de llorar. Mi esposo no lloraba frente a mí, pero yo sé que fue duro. Fue duro. Y como decía, fue cuando el Creador dijo, te voy a enseñar ahora lo que es emuná. Decido subir a casa de mis padres. En este proceso decido ya subir a casa de mis padres porque también en la casa estuvieron haciendo unos procesos de construcción en la casa que tengo arriba, de los vecinos que tengo arriba, y entonces eso me afectó el baño, que se nos tupió la taza. Por lo tanto, mi esposa dice, mira, ve para casa de tu madre, para yo poder acomodar, arreglar aquí. Pero en ese, ve para casa de tu madre, tuvimos 3 años separados, con un poco de fricción. Entonces, por allá, por casa de mis padres, imagínate, no era directa la pelea, pero era como que, fíjate, decidiste hacer conversión, viste, te metiste en ese mundo del judaísmo y mira cómo el Creador ahora ha perdido la salvación, ¿ves? O sea, eran esos juicios. Habíamos perdido el teléfono, se nos había roto y entonces la comunicación con el Rabbi Schneider no teníamos cómo. Por lo tanto, pedir un consejo al RAF para saber cómo movernos en estas circunstancias fue imposible. Estábamos solos. Literalmente el Creador nos apartó, nos dejó solos, a cada uno incluso, a mi esposo y a mí, y diciendo literal, ven a conocerme ahora conóceme, que yo soy tu Dios de Israel, ven, ahora conóceme. Decido, ya estando en casa de mi mamá, decido en hacer el tratamiento, porque yo al principio no quería hacer el tratamiento. Yo tenía miedo de morir durante el tratamiento. Y una noche haciendo Iboledú, antes de decidir el tratamiento, le digo a claro, ¿qué quieres? Por fin, ¿qué quieres de mí? Porque no entiendo. Ya, si me vas a matar, mátame. Si me vas a dejar vivir, hazme el milagro de la sanidad. Y estaban ahí conversando con él y el Creador me regala el Tejilín 33 que dice, y tú me rescataste del Seol y me libraste del abismo. Y es cuando el Shalom realmente llega a mí. Al otro día de la mañana le digo a mi mamá, tranquila que no me voy a morir. Decido ya empezar el tratamiento. Y el milagro de la sanidad no fue ese milagro portentoso que yo esperaba, pero sí fue un gran milagro, porque estando, para recibir mi primer tratamiento, dije que estaba muy mal. De hecho, los médicos le daban a mi mamá un criterio de que si tú tienes fe, bueno, ora a tu Dios a ver qué se hace. No era muy buena la opinión médica, pero en el primer tratamiento ya yo evolucioné bien. Con el primer suero puesto, yo evolucioné bien. Y el Creador, el milagro de todo ese periodo de tratamiento fue que a mí no me dio ninguna de las reacciones que le da a un paciente
oncológico durante una quimio, a mí no me dio nada. Lo único que me sucedió fue el cabello que se cayó. Pero bueno, como uno está en cobertura, eso no sé, no había vergüenza, por decirlo de una manera. Y la ayuda de parte de la comunidad, la ayuda incluso fue el momento en que el creador, muchas de mis amistades cristianas que estaban un poco así recelosas, vuelven a conectar conmigo, me ayudaron en el hospital. O sea, fue lindo, fue duro, fue triste, fue oscuro, pero ya cuando uno empieza a vivir la inmunidad y la confianza en el Creador y realmente ese contacto con el Dios de Israel vivo, real, se transforma esa oscuridad en luz y también se vuelve en algo hermoso todo ese proceso. Cambios hubieron muchos. Realmente llegar a la Torah sí te produce cambio y en un primer momento son choques que si no se saben manejar pueden quebrar la vasija. Por ejemplo, en mi caso, como mujer, yo era una mujer muy activa en el cristianismo. Yo era líder de alabanza, participaba activamente en el Ministerio de los Jóvenes, o sea, tenía una vida muy de actividades, de emprendimiento, dentro del mundo religioso. Y cuando vengo a la Torah te enseña no que la mujer no sea protagonista en su rol, pero es en su rol, que no es lo mismo. Y o sea, yo una vez discutía con mi esposa y decía, hemos decidido venir aquí por esto es machista. ¿Y por qué tú me traes a este mundo? Este mundo no respeta a las mujeres, pero no, hay que estudiar. Cuando uno realmente estudia la Torah y la visión que el Creador tiene de la mujer, es más hermoso, es más respetada, más cuidada y es más importante la mujer en este rol que cuando tú la ves en otros sistemas religiosos, por decirlo de alguna manera. Y entonces hacer ese cambio de ahora este es mi rol, de adoptar, vamos a decirlo así, el rol, la postura femenina real de la Torah, sí te produce cambios, es diferente. En el caso de hija, por ejemplo, como decía, provengo de una familia cristiana, que son líderes de tradición. Y fue complicado porque tuvimos muchas discusiones. Por un momento culparon a mi esposo de ser el que me arrastraba a esta mala decisión. Y fue complejo. También tratan siempre de influir sobre las niñas. Fue complicado. Fue feo, fue duro. Fue un proceso bien oscuro, pero bueno, Baruch Hashem, actualmente ya tenemos una mejor relación con mis padres, con la familia de mi esposo también, que fueron cristianos. A ver, la Torah, cuando la Torah real llega, la luz abre y Hashem dice que la voluntad, si tú cumples la mía, yo someto las demás voluntades y traigo paz. Baruch Hashem, hay paz. Bueno, en el caso de amistades, muchas amistades se alejaron. Aún es difícil todavía un poco tocar algunos temas, es complicado. Por ejemplo, hubieron amistades que sí vinieron directamente a la casa a discutir y a decir cómo que tú ahora vas a dejar la gracia, cómo tú vas a perder la salvación, por preocupación. O sea, fue por preocupación, no por hacer mal ni nada por el estilo. Yo comencé con 3 mismos en el estudio y en la práctica, ¿no? Porque fueron poco a poco. Por ejemplo, yo inicié con Kashrut, con Senyu y con las bendiciones diarias, ¿sabes? La del baño, aprendérselas allá en hebreo y esas cosas. Y un poquito lo que era Shaharit en ese momento.
que para poder nosotros rezar Shaharit tuvimos que escribirlo a mano, porque no había Sidur. Cuando nosotros comenzamos el proceso no había Sidur, entonces tuvimos que pedir prestado y pasarlo a mano en una libreta, y con esa libreta entonces era que nosotros hacíamos Shaharit y el Shema, que fue lo que, bueno, para no escribir tanto tampoco, ¿no? Era mucho. Bueno, por ejemplo, en el tema del kashrut yo no tuve mucha dificultad porque yo normalmente soy quisquillosa para comer, así que no me sentí muy presionada en el kashrut. Donde sí pasé un poquito de trabajo fue en el senil, porque, por ejemplo, yo iba a la iglesia en falda, bien, sí, normal, una falda acorde, ¿no? Pero mi diario era en pantalón. Yo iba a la universidad, tenía que coger el carro y cosas así, entonces para mí era más cómodo el pantalón. Y, o sea, entonces hay que añadir que Cuba es calurosa, sobre todo Santiago. Santiago es conocido como la tierra caliente, literal, y hace calor. Entonces, la ropa normalmente de una judía tiene sus mangas y, por ejemplo, tú puedes buscar algodón. En otros países tú puedes comprar tela fresca por temporada o tela fría de calor para el tiempo de frío, pero aquí no. Aquí tienes que ver dónde vendan ropa reciclada, que son ropa que traen de otros países de uso, y hacer una selección de esa ropa, ver qué te sirve, qué no te sirve, y jugar con que no te dé mucho calor, y, así, y es complejo porque aquí ropa con señor no hay, literal no hay. Hay que reinventarse día a día. ¿Qué sí me dio trabajo dentro de las leyes del CNU? La cobertura. Una, porque nunca en mi vida me había puesto una cobertura, no tenía hábito de eso, me fue complicado. Además, acá en Cuba y en las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que es donde yo me movía, mi mundo, se vive mucho los cambios de peinado, el teñirse el pelo, pero para mostrar, ¿no? No para tu esposo en tu casa, te teñiste, te cubriste, no. Es aquí las calles es pelo suelto, las muchachas con el calor que hace, el pelo suelto, no sé cómo pueden, yo no puedo. Normalmente nunca pude. Pero bueno, sí, es decir, mi cabello siempre estaba arreglado, ¿no? Peinado y siempre en exposición. Entonces fue complejo cubrirse ahora. Más las miradas de que... Ah, entonces acá en Santiago hay la religión africana, son las que principalmente las mujeres durante un periodo en el que se están haciendo, sí, están entrando en su proceso, es que se cubren el pelo o cuando van a algún ritual de su religión. Entonces mucha gente me miraba, bueno, ¿y ahora qué te metiste metiste a la región africana? Y entonces tenía que ponerme a explicar, ¿no? Y añadiendo, como decía, ropa con señor no hay. Entonces, por lo tanto, cobertura, pañoletas, no hay. Tiene que ser alguien que haya venido de otro país con alguna pañoleta de nylon, cosas así. Y que tú logres que te regalen una o que te vendan una, así. ¿Ves? Es complicado el tema del seno. Gracias a Dios Baruch Hashem, uno ya se ha ido haciendo un poquito de ropa. No crean, mi ropa tiene tiempo, la de mi esposo mucho más. La ropa que hemos podido conseguir es de personas de mayores que nosotros, mucho mayores, que entonces hemos podido hacernos de ese poquito de ropa, ¿no? Vaya, esta pregunta está complicada porque resumir solo en una frase lo que ha significado el judaísmo y la Torá. Vaya, pudiera decírtelo con con lo que dice el profeta Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis, para darles shalom, dice creo que la traducción real. Esto ha sido así. Ha sido mi confianza, ha sido lo que Hashem siempre me ha dado bien.
A veces, como te comentaba mi experiencia, fue oscuro, a veces ha sido más fuerte, a veces complejo, pero siempre Hashem, sus pensamientos están por encima de los nuestros. Siempre nos ha dado el bien y siempre nos ha sacado, ¿ves? Siempre hemos tenido esa luz. Entonces, para mí la Torah ha sido luz en medio de toda esa oscuridad y se puede resumir así, con ese versículo. Las mismas que marcaron un antes y un después en mi vida fueron Nidá y Shabbat. En el caso de Nidá, en el caso de las dos eran totalmente nuevas. Eran prácticas nuevas que iba a empezar a aplicar en la vida, las cuales cuando tú vas notando el cambio. Al principio, por ejemplo, Nidá al principio no lo hace por la ley, por la costumbre, por la tradición, uno lo va cumpliendo, pero a medida que uno va cumpliendo, sí se va dando cuenta de la importancia y de la bendición que va trayendo al hogar. Cumplir tanto Shabbat como Nidá. Porque Shabbat trae mucha alegría. Por ejemplo, ya hoy es miércoles, un ejemplo. Y ya mi hija me está preguntando, mamá, ya viene Shabbat, vamos a hacer pan. Que a veces es complicado hacer pan en Cuba. Pero, mamá, ¿qué vamos a hacer para Shabbat? ¿Qué vamos a preparar? O sea, hay esa alegría y esa preocupación y ocupación de la familia por Shabbat. Y me gusta que mis hijas se sientan integradas en esto, no solas, que yo no tengo que estarle, oye, dale, que viene Shabbat, prepárate. No, me gusta que ellas ya solas se sientan parte de Shabbat y que buscan prender las velas, buscan, mamá, hoy se puede hacer pan, sí, lo voy a trenzar yo. Y es bonito, es bonito. Y ni da porque realmente sí, cuando lo haces con conciencia, cuando cumples las mismas con conciencia, con la emuná correcta, sí trae bendición a tu matrimonio y a tu familia, sí lo trae. Y sí son buenas. Lo que el Creador nos ha puesto como polo sí es bueno, haciéndolo correctamente. Al principio de comenzar los estudios de la Torah, ¿no? Y de comenzar el camino ya de conversión, sí me fue complicado el rol femenino, porque como te decía antes, vengo de una iglesia cristiana donde yo tenía mucho protagonismo, donde yo tenía mucho trabajo, y ahora entrando a la Torah, que es un poco más pasivo, el rol femenino es más pasivo, me fue complicado. Y también añadiendo que la información que se tiene de Israel es una información tan tergiversada que yo decía, no, estos hombres de la Torah son unos machistas, tienen a la mujer a un lado, pisoteada, sí, o sea, como que la información musulmana es lo que llega acá, como si fuera Israel, ¿no? En un principio. Y fue complicado al principio. Pero mi esposo y yo tuvimos la dicha de tener y de leer, de estudiar. Mi esposo leyó El Jardín de la Paz y yo estudié sabiduría femenina del rabino Shalom Aruch, el gran Jajam. Y cuando estudio sabiduría femenina, luego escucho los audios de la esposa, ¿no? De la Rabaní Miriam Arush. Ah, es más fácil todo. Es mejor. O sea, el rol femenino en el judaísmo no te sobrecarga. Empezando, no te sobrecarga. Segundo, que como bien se nos enseña, nosotros somos la ayuda frente a nuestros esposos. Por lo tanto, yo puedo decirle, mira la mancha, mira hay que corregir aquí, hay que arreglar acá. Y con amor, por supuesto, no tengo por qué hacer daño para ayudar en la corrección de mi esposo. Pero también las historias de nuestro pueblo, la mujer siempre ha sido la que ha añadido, la que ha ayudado a la salvación de nuestro pueblo. Y muchas veces ha dependido de la mujer la salvación de nuestro pueblo. Entonces, cuando uno se va estudiando y se va encontrando en la Torá, es decir, como mujer, como rol femenino, uno se da cuenta de que Hashem
nos tiene mucho aprecio, nos tiene mucho amor, mucho cuidado con nosotras. Es como enseña, nosotras somos la Torá, que estamos guardadas en el ejal con recubrimiento, pero embellecidas, porque la Torá se embellece, un Sefer Torá se embellece. Un Sefer Torah se guarda, se cuida, se protege, se ama. Entonces, adoptar eso te da paz, te da tranquilidad, sabes cuál es tu lugar, no te sobrecargas con querer hacer lo que hace tu esposo porque es lo que le toca a él. Mis plegarias son más escuchadas delante del Creador que las de los hombres, o sea, ellos, vamos a decir, tienen que pagar una cuota. Las mujeres no, las mujeres podemos venir delante del Creador fácil. Y el Creador nos escucha rápido, nos responde más rápido. La mujer de por excelencia es más piadosa, es más de la bondad, más hacia el Gesed, hacia la Sedaká. Por lo tanto, Hashem nos responde más rápido. Y mi mundo como mujer se ha hecho más fácil cuando uno realmente adopta su rol femenino. Y es bello ver cómo la mano del Creador te responde, es ver cómo la mano del Creador te respalda con la educación de mis hijas. Por ejemplo, mis hijas son hembras, valga la redundancia, por lo tanto tengo que ser un ejemplo para ellas. Y ellas, siempre le pido al Eterno que el día de mañana, cuando tengan su shidur, no sé cómo será estando en Cuba, pero ruego para que ellas puedan también ser esa ayuda real para sus esposos.